Pasamos a la tercera charla de este taller, imagen ecográfica. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son las referencias anatómicas en cada una de estas regiones. En las regiones anteriores y superiores son las costillas, y en la región posterior y lateroinferior puede ser el hígado o el vaso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuál es la orientación de la pantalla y luego identificar las tres regiones que debemos reconocer. Las estructuras superficiales de la pared torácica, que van desde la piel hasta el plano muscular con las costillas, la línea pleural y el espacio subpleural. Entonces fíjense que con cualquiera de los transductores nosotros podemos reconocer estas tres áreas. Sin embargo, con el lineal tenemos una excelente resolución de las estructuras superficiales y una poca penetración. La imagen llega hasta 6-7 centímetros. Con el sectorial tenemos una buena penetración, pero una mala resolución de las estructuras superficiales. Entonces tenemos un transductor convexo, insonamos la región anterosuperior, identificamos las estructuras superficiales de la pared torácica que van desde la piel hasta el plano muscular. En el plano muscular ubicamos las costillas, que vamos a ver como un área redondeada u ovoidea anecoica o como una línea hiperecogénica que deja sombra acústica posterior. Debajo del plano de las costillas, la segunda región, la línea pleural, que se identifica porque es la primera línea hiperecogénica debajo del plano de las costillas y tiene tres características. Es delgada, lisa y desliza. Fíjense que el reborde de las costillas junto con la línea pleural dibujan la silueta de un murciélago, y esto lo llamó el doctor Lichtenstein el signo del murciélago, útil para identificar la ubicación de la línea pleural. Si usamos un transductor lineal, tenemos una mejor resolución de las estructuras superficiales de la pared torácica, identificamos las costillas como áreas redondeadas anecoicas, debajo del plano de las costillas la línea pleural. Decimos que es dinámica porque la pleura visceral realiza desplazamientos laterolaterales con la respiración, y esto le da a la línea pleural ese aspecto chispeante que se llama deslizamiento. Pero fíjense que en la figura ya no detallamos la silueta de un murciélago, sino el perfil de un avestruz, donde los ojos corresponden a las costillas y el pico corresponde a la línea pleural. Y este signo también nos permite ubicar con gran precisión la línea pleural. Si nosotros usamos un modo M en esta imagen, vamos a obtener lo siguiente, lo que se ha denominado el signo de la orilla de playa, donde las estructuras superficiales corresponden a las olas del mar y se ven como líneas paralelas. La orilla corresponde a la línea pleural y el espacio subyacente, que tiene un aspecto granuloso de arena de playa, corresponde al artefacto de movimiento producido por el deslizamiento. De tal manera que el signo de la orilla nos permite confirmar que hay deslizamiento de la línea pleural. Si ponemos al paciente en apnea, fíjense que el deslizamiento desaparece y el signo de la orilla de playa es sustituido por otro signo, que es el signo de la estratosfera o código de barra, un conjunto de líneas paralelas a lo largo de la imagen. El signo del código de barra ha modificado su presencia y por lo tanto Lichtenstein ha decidido no utilizarlo y quedarse solamente con el signo de la estratosfera como el signo ecográfico que aparece cuando hay ausencia de deslizamiento en el modo M. Entonces, para que haya deslizamiento se requieren tres requisitos. En primer lugar, que las pleuras contacten, que el paciente respire y que no haya obstáculos. De tal manera que el deslizamiento estará ausente cuando las pleuras están separadas, como por ejemplo por un hemotórax, no contactan, y cuando insonamos vemos una sola capa de la pleura parietal. Pero el deslizamiento también está ausente cuando las pleuras contactan pero no se desplazan, ya sea porque el paciente no respire o hay obstáculos. Y cuando insonamos vamos a observar las dos capas de la pleura.
Entonces es importante diferenciar la línea pleural de una sola capa, donde hay interposición de aire, como en el neumotórax, de las que tienen una línea pleural bicapa, es decir, donde vemos la pleura parietal y la visceral, como por ejemplo en las adherencias, pleurodesis, o si el paciente no respira o no ventila, tampoco vamos a tener deslizamiento, pero vamos a ver las dos capas de la pleura. Y si hay hiperinsuflación, es decir, los volúmenes pulmonares están tan aumentados que cuando el paciente respira apenas hay modificaciones del volumen de aire que no se registra como un deslizamiento. En estas tres condiciones hay ausencia de deslizamiento, pero cuando insonamos vemos las dos capas de la pleura. Y la manera de diferenciarlas, porque tenemos el gran grupo del neumotórax y el resto de las patologías, es con el pulso pulmonar, que es un movimiento laterolateral, pero corto y breve, que coincide con la frecuencia cardíaca y representa la transmisión del latido cardíaco hacia la pleura. Para poder verlo, la pleura visceral debe contactar con la pleura parietal. Si esto no sucede, no vemos el pulso pulmonar. Y fíjense que se diferencia el deslizamiento porque este es un movimiento amplio y largo que coincide con la frecuencia respiratoria y corresponde al desplazamiento de la pleura durante la respiración. Entonces fíjense cómo se ve el deslizamiento, aspecto chispeante de la línea pleural, y cómo se ve el pulso pulmonar. Fíjense en esta imagen ecogénica, movimientos cortos y breves que coinciden con la frecuencia cardíaca. El pulso pulmonar también se puede ver por modo M, con un artefacto que se ha denominado líneas T por el doctor Lichtenstein, que son estas líneas que aparecen en el espacio subpleural y que coinciden con la frecuencia cardíaca. Entonces esta es la manera de ver el pulso pulmonar por modo M. Entonces, si tenemos deslizamiento, podemos afirmar o descartar que hay neumotórax, confirmar que el tubo está bien posicionado y descartar la intubación selectiva. Si no hay deslizamiento, buscamos el pulso pulmonar. Si lo encontramos, descartamos neumotórax porque estamos en presencia de una línea pleural bicapa. Y si no hay pulso pulmonar, debemos sospechar de neumotórax, pero no lo podemos confirmar todavía. Y este es lo que denominamos el abordaje inicial del patrón de neumotórax. Todos los signos que hemos visto hasta ahorita tienen que ver o se originan a nivel de la línea pleural. El signo del murciélago o del avestruz, el deslizamiento, la orilla de playa, el pulso pulmonar y el código de barra. Debajo de la línea pleural se encuentra el espacio subpleural, que es la tercera región que debemos identificar. Y dependiendo de su contenido, si es aire, que es lo habitual, veremos artefactos. Si es líquido, veremos imágenes reales. Entonces, describimos 5 patrones ecográficos que dependen de la línea pleural y sus características y del espacio subpleural y su contenido. Por eso es que las estructuras superficiales pierden importancia en la interpretación de los patrones ecográficos, y por eso es que aunque el transductor sectorial nos da una mala resolución de las estructuras superficiales, no interfiere con la interpretación de la imagen ecográfica. Estos 5 patrones tienen una proporción de aire y líquido determinado, de tal manera que nos va a dar signos ecográficos también determinados. Los primeros 3 predomina el aire, por lo tanto veremos artefactos. En los últimos 2 predomina el líquido y veremos imágenes reales. El primero es el patrón de pulmón aireado seco, llamado por el doctor Lichtenstein perfil A. Tiene 99% de aire y 2 características ecográficas: el deslizamiento pleural y las líneas A. Entonces fíjense, aquí tenemos este aspecto chispeante de la línea pleural, y cuando insonamos la pared torácica, las ondas ultrasónicas interactúan con la interfase línea pleural y 99% de aire que está en el espacio subpleural se reflejan en su totalidad, rebotan entre el transductor y la línea pleural, y eso genera un artefacto de reverberación denominado líneas A. Y las líneas A tienen 3 características: son paralelas a la línea pleural, se desvanecen en la profundidad
y son equidistantes al espacio que hay entre la piel y la línea pleural. Este patrón lo podemos ver en un pulmón normal, sin embargo, en el contexto de pacientes en insuficiencia respiratoria, corresponde a 3 entidades patológicas: asma en crisis, EPOC en exacerbación o tromboembolismo pulmonar. Podemos entonces, además, incorporar el patrón de sospecha de neumotórax. Si no vemos deslizamiento, no vemos pulso pulmonar, vemos líneas A y el signo de la estratosis. Pasamos entonces al segundo patrón de pulmón húmedo o síndrome intersticial, llamado por Lichtenstein perfil B, que tiene 2 características ecográficas: deslizamiento de la línea pleural y un artefacto denominado líneas B. Y cuando hablamos de síndrome intersticial es porque estamos viendo el intersticio periférico, formado por el intersticio subpleural y los septos interlobulillares, que son invaginaciones de la pleura visceral. Entonces, cuando insonamos la pared torácica y nos encontramos con la interfase línea pleural, el líquido que se acumula en el espacio intersticial y el aire alveolar que lo rodea, dentro de este espacio se generan una serie de reflexiones que van a llegar al transductor y se van a presentar como este conjunto de líneas horizontales unas seguidas de otra, que representan el artefacto vertical de las líneas B. Y las líneas B tienen 7 características. Son artefactos verticales hiperecoicos que inician en la línea pleural, se extienden hasta el final de la pantalla sin desvanecerse, dando aspecto de rayos láser, ocultan las líneas A su paso y son dinámicos porque se mueven con el deslizamiento. Hasta un número de 2 es normal, sobre todo se ven en las áreas declives. Y estas son las características de las líneas B. Sin embargo, cuando hablamos del síndrome intersticial necesitamos 3 características o 3 requisitos: 3 o más líneas B en un espacio intercostal con un abordaje longitudinal. Una vez hecho el diagnóstico, tenemos que caracterizar y cuantificar el síndrome intersticial. La caracterización depende de 4 parámetros: el número de zonas afectadas. Si 2 de estas zonas del hemitórax están afectadas, decimos que es difuso. Podemos usar un modelo de 4 regiones o de 6 regiones para evaluar las zonas afectadas. Debemos saber si está comprometido uno o ambos hemitórax, si la distribución es homogénea, es decir, que se repita el mismo patrón en todas las áreas, y cuál es el aspecto de la línea pleural. La línea pleural normal dijimos que es lisa, delgada y desliza, y anormal cuando la vemos irregular, engrosada o fragmentada, es decir, que tiene interrupciones. Y eso nos sirve para orientar el diagnóstico etiológico. Si vemos un patrón intersticial difuso, bilateral, pero heterogéneo con línea pleural irregular, nos orientamos a distrés respiratorio o COVID. Y si vemos un patrón difuso bilateral, pero homogéneo con línea pleural lisa, nos orientamos a insuficiencia cardíaca. También debemos cuantificar el síndrome intersticial. Y es que las líneas B se correlacionan directamente con la afectación intersticial, que puede ser por líquido o por fibrosis. De tal manera que mientras más líquido haya, vamos a tener más líneas B. Y hay varias maneras de evaluar las líneas B. Hay autores que cuentan las líneas B. El doctor Lichtenstein evalúa la separación de las líneas B a nivel de la línea pleural. También podemos evaluar la ecodensidad, si lo vemos más negro o más blanco, el espacio subpleural, la cercanía de las líneas B en el espacio subpleural y el porcentaje de ocupación en un espacio intercostal. Esto nos permite decir, no importa qué parámetro utilicemos, si es leve, moderado o severo. En nuestro centro usamos la cercanía de las líneas B. Líneas B separadas cuando están alejadas, juntas cuando están cercanas y confluentes cuando están tan cercanas que no se pueden diferenciar. Y además esto tiene una correlación con el edema intersticial, las formas leves, y el edema intersticio alveolar en las formas moderadas o severas. Entonces, la presencia de este patrón explica la insuficiencia respiratoria, siempre que sea difuso y bilateral, corresponde al edema, cardiogénico o no, como en el distrés,
la enfermedad pulmonar intersticial o la neumonitis, como lo vemos en COVID. Muchas gracias.